Hola, ¿qué tal? Soy Aniela Rodríguez, soy una escritora mexicana de Chihuahua y me dedico a escribir principalmente cuento, aunque también he incursionado en géneros como la novela, el ensayo literario o la poesía. Actualmente tengo 3 libros publicados. El primero es Insurgencia, es un libro de poesía que está publicado por el Instituto Municipal de Chihuahua de la Cultura. El segundo se llama El confeccionador de deseos, que ganó el premio Chihuahua de Literatura en 2013 y está publicado por Editorial Ficticia. Y el tercero está titulado El problema de los 3 cuerpos y ganó el Premio Nacional de Cuento Joven Comala en 2016 y fue publicado en ese mismo año por Fondo Editorial Tierra Adentro y en 2019 por Editorial Minúscula en España. Empecé leyendo cuentos desde muy chica, ¿no? Más que novelas, más que ensayo o cualquier otro género, mi formación lectora empezó con grandes cuentistas, ¿no? Y leía libros de cuentos que había por la casa y demás. Segundo, la narrativa me apasiona, pero creo que el cuento es esto que llamo como el género outsider, ¿no? Que a diferencia de la novela, que siempre está en las mesas de novedades, que tiene este gran boom editorial, el cuento está un poquito más menospreciado, ¿no? O un poquito es este género rebelde que resiste un poco a los embistes de la industria, de las preferencias de la gente, etcétera, ¿no? Y creo además que el cuento es esto que, como dice Cortázar, gana por knockout, ¿no? En el cuento buscamos crear un efecto único, un punch al lector, a diferencia de la novela, que tiene esta capacidad de alargar un poco las tramas, alargar los conflictos, profundizar en los personajes, ¿no? Y entonces el cuento, a mí como escritora, me representa un reto grandísimo, ¿no? Porque entonces sí tengo que construir grandes personajes y grandes voces y darle presencia a quienes están narrando y además crear universos muy compactos en tan solo unas cuartillas, ¿no? Entonces, para mí escribir cuento es este gran reto como escritora, como ser humano también, porque me parece un género como muy empático con las otras personas, ¿no? Me parece un género muy amistoso para los lectores, que si no te quieres echar una novela o no tienes la capacidad de leer de corrido un libro grandísimo, puedes leer a pequeñas dosis, ¿no? Entonces, creo que el cuento siempre me ha apasionado, me he formado con el cuento y actualmente todavía me maravilla el cuento, me encanta descubrir nuevos cuentistas y pues eso, ¿no? Finalmente mi formación desde la niñez, desde la adolescencia hasta ahora ha estado llena de cuentistas, de cuento, etc. Sí, hay 2 elementos que tengo muy claros a la hora de escribir cuento, y el primero, que creo que se ha mantenido tanto desde el confeccionador hasta ahora con el problema de los 3 cuerpos y con los libros que estoy escribiendo, son los personajes. Me encanta poder ponerme en los zapatos del otro, conocer a mis personajes a través de la forma en la que los voy narrando, ¿no? Y cómo ellos mismos empiezan a tomar vida. Porque de repente cuando uno está escribiendo y creo yo que es lo que pasa, ¿no? Cuando sabes que algo ya está fluyendo, tu personaje empieza a hablar por sí mismo. Entonces, me gusta muchísimo esta sensación de poder conocer a muchas personas aún sin conocerlas, ¿no? Esta búsqueda a partir de las letras, creo que es un ejercicio de empatía para mí y es muy importante no solo como mi formación de escritora, sino en mi formación como ser humano, como persona. Me ayuda a ser como más, a visibilizar todo lo que hay afuera de mí. Y segundo, está el lenguaje, que creo que soy súper clavada con el lenguaje. Y en el problema de los 3 cuerpos creo que se nota mucho más que en el confeccionador, pero me encanta estar experimentando con el lenguaje, hago muchos juegos, incluso con la estructura, repeticiones como de frases. Me gusta muchísimo la capacidad que tiene el español para jugar, para experimentar, para sacar nuevas estructuras, nuevas formas de contar. Entonces,
Creo que esos son los dos elementos en los que me enfoco como cuentista. La historia del confeccionador es muy chistosa porque realmente nunca esperé que fuera un libro como tal, o nunca lo imaginé como un proyecto unificado, ¿no? Como sí sucedió con El problema de los tres cuerpos. El confeccionador de deseos es un libro que me gusta decir un libro adolescente porque lo escribí muy, muy joven cuando estaba en la universidad, y fueron cuentos que iban saliendo, ¿no? Uno tras otro, que nunca fueron pensados como para un proyecto. Y bueno, todos los cuentos del confeccionador tienen que ver con la búsqueda que tenía en ese momento como escritora, que está lleno de oscuridad, por ejemplo, ¿no? Hay como cuentos fantásticos, hay cuentos eróticos, pero creo que la temática que los une a todos es un poco de este pequeño horror que existe en el ser humano, ¿no? Esta maldad innata que tenemos todos y cómo se transforma a veces en locura, a veces en perversión, a veces en abandono, en soledad, etcétera, ¿no? El confeccionador tiene como atmósferas muy distintas la una de la otra, hay asesinatos, hay pues justo historias de abandono, historias de locura, entonces creo que lo que los unifica es justamente esta atmósfera enrarecida. Todos los cuentos tienen algo de siniestro, de oculto, de oscuro, pero bueno, nunca fue o nunca lo pensé como un libro tal cual, ¿no? Realmente surgió como libro cuando ganó el premio Chihuahua, ¿no? Que dije, órale, voy a juntar todos los cuentos que tengo ahorita, los voy a tallerear y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues tuve la fortuna de que sí pegó y me da mucho gusto, ¿no? Pero justo eso, le tengo muchísimo cariño porque son cuentos escritos desde mi juventud, que creo que ahora ya los puedo ver con esa distancia, ¿no? Pero que también con la ternura que es escribir a los 18 o 20 años. El problema de los tres cuerpos sí fue un libro ya mucho más pensado, donde sí sabía qué quería hacer, y lo voy a explicar como dentro de todas mis posibilidades porque no soy física, pero el problema de los tres cuerpos en la física tiene que ver con, nosotros tenemos la capacidad de predecir la atracción gravitacional entre dos cuerpos en movimiento, pero en cuanto entra un tercer cuerpo, perdemos toda la capacidad, ¿no? Y hay ciertas ecuaciones que nos ayudan a acercarnos o aproximarnos a la solución verdadera, pero nunca es el resultado definitivo, ¿no? Absoluto. Siempre son aproximaciones, quizás más cercanas o más lejanas, pero no hay forma de llegar a la solución exacta. El problema de los tres cuerpos me sirvió como esta metáfora de decir cómo funcionan las relaciones humanas, ¿no? De repente creo yo que podemos estar muy seguros de lo que pasa en nuestra vida o tenemos una estabilidad como ya armada, ¿no? Pero en cuanto entra una variable y nos mueve o nos sacude nuestra rutina o nuestra estabilidad, todo se nos desmorona, ¿no? Y ya no tenemos forma de accionar. Y ahí viene como los problemas, ahí vienen como estos chispazos de locura, de maldad incluso. Y bueno, justo esta metáfora me sirvió para contar 9 historias, que también tienen un significado lo de los 9 cuentos, ¿no? Porque muchos me han dicho que el 9 es un número cabalístico para los cuentistas, por ejemplo, pero en este caso los 9 cuentos tenían que ver con que el sistema de ecuaciones del problema de los tres cuerpos son 10 ecuaciones y al ser 9, en mi imaginario yo estaba rompiendo la estabilidad de ese sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, esto, claro, no lo cuento como muy seguido porque es como más complicado, pero bueno, son 9 cuentos, y estos cuentos tienen que ver con, pues, seres humanos en distintos momentos, en distintas etapas, en contextos muy alejados, pero lo que comparten todos es justo eso, ¿no? Que cuando llega una variable extraña en su vida, pueden cambiar, ¿no? Y cambian muchas veces para mal, ¿no? Y también tienen que ver con esta forma en la que a veces uno busca cambiar, uno busca ser mejor, uno busca tomar las riendas de su vida,
pero realmente la vida nos jala hacia otro lado, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando la vida nos está empujando constantemente? De eso tienen que ver los 9 cuentos y pues finalmente son seres humanos como cualquiera de nosotros, ¿no? Que ante circunstancias adversas reaccionan con sus posibilidades, con un sistema de valores, de creencias, con una ideología muy propia y muy personal, ¿no? Creo que son seres caóticos porque la naturaleza del ser humano es caótica y así es como he querido retratarlos. Hay 2 temas que creo que me interesan muchísimo. El primer tema es la violencia y creo que, bueno, tú también lo entiendes, ¿no? Creo que crecimos o venimos de un lugar donde pues crecimos con la violencia, ¿no? Yo por lo menos crecí en un estado sitiado, donde no podíamos salir seguros, no sabíamos si íbamos a volver. Yo no pude disfrutar muchos años de cuando era más joven, ¿no? Porque estaba esta amenaza constante de nunca sabes cuándo te va a tocar, este daño colateral, ¿no? Entonces, me interesa muchísimo hablar sobre la violencia en todas sus manifestaciones, no solo el narcotráfico, ¿no? Sino en cómo ejercemos nosotros violencia día con día, aunque no nos demos cuenta, o cómo estas violencias que hemos invisibilizado están muy presentes, ¿no? Y de repente explotan y manchan todo. Esa es una. Y creo que la segunda es la maldad. Me interesa muchísimo el tema de la maldad y esta cuestión de no saber si existe tal cosa como la maldad innata o si la maldad se va forjando con el tiempo, ¿no? Entonces, es una búsqueda que yo he hecho a través de, pues yo creo que de todos los libros que he escrito y que estoy escribiendo, en cómo el ser humano tiene este germen que de repente se dispara, ¿no? Y puede ser con un acontecimiento muy grande o puede ser con algo muy pequeñito, ¿no? Entonces, me interesan mucho esos 2 temas justo porque no los entiendo, ¿no? Y escribir sobre ellos me ayuda a comprenderlos un poquito más. Le tengo un gran cariño a Edgar Allan Poe porque básicamente por él empecé a escribir cuento. Leí las narraciones extraordinarias cuando tenía como 13, 14 años y fue cuando dije, yo quiero escribir algo que haga sentir a la gente como Poe me hizo sentir a mí. Esta ansiedad, esta desesperación, este terror, yo quería hacer algo como Poe, ¿no? Entonces creo que para mí es un referente necesario. Rulfo también es súper importante dentro de mi carrera lectora, mi carrera como escritora. Me encanta su forma como de retratar a la gente de provincia, ¿no? Del ámbito rural. Me encanta la forma en la que usa el lenguaje. En ensayo me gusta muchísimo lo que hace Susan Sontag, por ejemplo. La leo y la releo, ¿no? Este ensayo de ante el dolor de los demás me parece fenomenal. Me gusta mucho lo que hace Rodrigo Fresán. Este libro Mantra para mí fue así una explosión que me encanta también lo que hace con el lenguaje, me encanta cómo retrata la Ciudad de México, la cultura, etc. Y bueno, también como novelista, Lobo Antunes me parece fundamental dentro de mi carrera como lectora y como escritora. De él como que he tomado como mucha técnica, sobre todo con la estructura, con la experimentación en el lenguaje y demás. Y finalmente creo que Amparo Dávila, por esta necesidad de crear atmósferas enrarecidas, por la técnica al crear personajes como súper enigmáticos, llenos de esta aura como de lo siniestro, etcétera, ¿no? Y ya más nuevas, Mariana Enríquez me fascina, Samantha Schweblin, María Fernanda Ampuero, son las que he estado leyendo últimamente y que constantemente vuelvo un poco, ¿no? Porque creo que son magníficas cuentistas y creo que son grandes representantes de lo que se está haciendo ahorita en Latinoamérica.